Muy buenas tardes a todos, muy buenos días a los que están en otras zonas. Mi nombre es Sebastián González, soy funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo y trabajo en su oficina de rendición de cuentas y tengo el placer de facilitar este panel con tres expertos de las Naciones Unidas. El panel es sobre abordajes preventivos desde los derechos humanos para el fenómeno de represalias y hace, por supuesto, parte del Tercer Congreso Americano de Mediación, Diálogo, Derechos Humanos y Democracia. Eh, Antes de presentar a los panelistas, quería hacer una breve introducción del tema. Eh, Como es evidente para muchos de nosotros, la conflictividad socioambiental en América Latina y el Caribe ha registrado un aumento sostenido y progresivo en la última década. Esto se debe, por supuesto, a causas estructurales que se ven exacerbadas en un contexto de crisis convergentes, que es el contexto actual de la región. Una región con sociedades polarizadas, inestabilidad política, falta de confianza en las instituciones y, por supuesto, la crisis de salud pública más importante en un siglo. Desafortunadamente, los niveles de violencia que actualmente se registran en estos contextos de conflictos sociales y ambientales son verdaderamente preocupantes. Y son aún más preocupantes cuando esta violencia está dirigida a quienes realizan tareas de defensa del medio ambiente y de los derechos humanos. Y esta violencia está dirigida a ellos específicamente por el hecho de hacer una defensa de los derechos. Este es el fenómeno de las represalias. Según organizaciones que se dedican al registro de este tipo de actos, como Frontline Defenders, por tercer año consecutivo, América Latina y el Caribe es la región más peligrosa en todo el planeta para los defensores del medio ambiente. Alrededor de 60% de los asesinatos que se han registrado han sido en América Latina. Eso significa que 2/3 de los asesinatos en todo el planeta han sucedido en América Latina. Y esto, además de ser verdaderamente indignante, socava las estructuras estatales y la cohesión social, pues la mejor manera de objetivamente mejorar las estructuras de los estados que velan por los derechos humanos y ambientales es recibiendo insumos directos de los afectados o de quienes los representan, ¿no? Es escuchar a las comunidades. Y esto es tan fundamental que para mí la ausencia de una estrategia integral y efectiva de protección a quienes brindan estos insumos directos o estos insumos de primera mano equivale a una suerte de autosabotaje dentro de estas estructuras de monitoreo y defensa de los derechos, porque es así de fundamental. Para hablar sobre cómo abordar este tema y compartir percepciones al respecto, tengo el placer de facilitar este panel de expertos en la materia, todos actuales o anteriores altos funcionarios de las Naciones Unidas. Me acompaña Carmen Rosa Villa, abogada peruana, ex representante regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD, y que también es miembro del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU para el periodo que actualmente cursa, 2019-2023. Me acompaña también Guillermo Fernández Maldonado, abogado peruano. Él ha trabajado para la Oficina del Alto Comisionado en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua y otros países, muchos para nombrar, y es el actual representante de OACNUD en México. Y también nos acompaña Jaime Prieto, economista colombiano, exfuncionario senior de OACNUD en Colombia y ganador del premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos en 1999. La idea es que cada uno de nuestros panelistas invitados tenga 15 minutos para presentarse y hablar un poco sobre las temáticas, compartir perspectivas. Y después de estos 15 minutos abrimos a la audiencia para que todos, la audiencia pueda participar del panel y aprovechar que logramos reunir a tanta experiencia en un solo lugar. Si les parece, podemos ir en orden alfabético, significando que comenzaría Carmen Rosa. Carmen Rosa, si te parece, cuando te queden 2 minutos de la intervención de los 15 minutos, yo te haré una señal y ahí ya sabes que en breve pues acabarán los 15 minutos. Por supuesto, en cualquier momento, cuando quiera participar alguno de los panelistas, no es sino que avise y con gusto le damos la palabra. Adelante, Carmen Rosa. Muchas gracias, muy buenas tardes o buenas noches, donde se encuentren.
Yo también voy a poner mi reloj porque es la única manera a veces de controlar el tiempo en el que uno interviene. Agradezco esta invitación y sobre todo me siento muy honrada de estar con colegas como Guillermo, como Jaime, con quienes hemos compartido muchas historias en nuestra región, en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y gracias, Sebastián, por esta introducción tan importante, porque esto nos permite poner en contexto de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a enfocar. Y como soy la primera en hablar, yo no quería dejar de empezar atendiendo a que hay una amplia participación de personas, tal como nos han comentado, alrededor del mundo, para señalar de manera concreta cuál es el concepto de personas defensoras del medio ambiente. Y es que estamos hablando de defensores de la tierra, el territorio, de quienes trabajan para la protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales relacionados con la tierra, territorios y el medio ambiente. Es muy importante destacar que estas personas son en muchas ocasiones miembros o líderes o lideresas de las comunidades afectadas por las actividades de las empresas, incluyendo comunidades indígenas y afrodescendientes que pueden ser o no integrantes del movimiento de derechos humanos o de redes sociales amplias. Como defensoras de derechos humanos se incluye también a las personas que trabajan en cuestiones relacionadas con los residuos tóxicos y su impacto sobre el medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios, el derecho al agua, la discriminación, el desplazamiento forzado, entre otros temas. Creo que eso es muy importante porque este concepto muchas veces se entiende sobre aquellas personas que pertenecen a ciertas organizaciones o que están en ciertas redes. Eso creo que nos abre el panorama y nos permite saber de quiénes estamos hablando. Y para resumir, podemos afirmar que las personas defensoras del ambiente, tierras y territorios están enfocadas en exigir el respeto de los derechos a la tierra, a los recursos naturales de las comunidades afectadas por los proyectos, así como el derecho a la consulta previa, el consentimiento previo e informado para el uso y explotación de su territorio. Las personas defensoras del ambiente juegan un rol fundamental en nuestra sociedad. Y la alta comisionada, con motivo del acuerdo de Escazú y en un foro con la CEPAL, señaló, la señora Michelle Bachelet, que sus convicciones y su labor contribuye de manera muy poderosa a la protección y a la promoción de los derechos, así como al desarrollo, la paz y la seguridad. El acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, que entró en vigor el 22 de abril del presente año, es el primer tratado ambiental de la región y el primero en el mundo de contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. El artículo 9 de este acuerdo establece que es obligación del Estado garantizar que los defensores de derechos humanos puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Y también obliga a los estados a adoptar medidas apropiadas, efectivas, oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de derechos humanos del ambiente puedan sufrir. Este es un acuerdo visionario, sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe, y en él se abordan aspectos fundamentales de la gestión y las protecciones ambientales desde una perspectiva regional, y se regulan los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de la tierra, el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres. Actualmente, 12 de los 24 países signatarios la han ratificado, pero lamentablemente en algunos países, instituciones empresariales privadas
han expresado su preocupación por lo que representa para el país la ratificación del Acuerdo de Escazú. Señalan que su ratificación implicaría la abdicación de la soberanía sobre el territorio nacional y que estarían expuestos a los marcos normativos internacionales que se mezclan, porque se mezclan, dicen, temas de derechos humanos con el medio ambiente y que dotan de incertidumbre a los estados y a los intereses privados. Esta postura de los estados, de 24 que la firmaron y 24 que la firmaron y 12 que la ratificaron, muestran un clarísimo desconocimiento de las obligaciones que ya han adquirido al haber ratificado diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Quisiera señalar que las personas defensoras del medio ambiente, porque las voy a llamar no solo limitadas al ambiente, sino que voy a extender a tierras y territorios en razón de sus labores contra las causas e impactos del cambio climático y las que trabajan en el área de las empresas y los derechos humanos, además de enfrentar, como ya lo señalaste, Sebastián, riesgos inherentes a la defensa de los derechos humanos en la región, se encuentran más vulnerables a actos que atentan contra su vida e integridad, amenazas de muerte, agresiones físicas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y hasta desapariciones forzadas. Además, el informe de Global Witness del año pasado, que se refiere al año 2019, ya mostraba que 212 defensores de la tierra y del medio ambiente habían sido asesinados, lo que mostraba un incremento del 30% en relación al año 2018. El citado informe señalaba que cerca de un 40% de las víctimas eran indígenas y defensores de tierras ancestrales. Y fueron Colombia, Brasil, México y Honduras entre los 5 primeros países que registraban las más altas tasas de asesinatos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también identificó, además de estos países, a Guatemala, El Salvador, Ecuador, Panamá y Perú como países con los mayores riesgos para las personas defensoras del ambiente y territorio. Veo que el tiempo está pasando. Existe un amplio registro de violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de los proyectos de desarrollo y extractivos a gran escala. Hombres, mujeres, líderes indígenas y miembros de las comunidades que valientemente promueven y defienden los derechos ambientales de la tierra y territorios se han organizado para defender sus derechos frente a las grandes corporaciones que, además de contar con gran poder económico, también cuentan con un gran poder político. Las medidas de prevención y protección a las que están obligadas los gobiernos, las empresas, las financieras, para hacer frente a los peligros que en razón de su labor enfrentan estas personas del ambiente, defensoras del ambiente, no existe. O son insuficientes o son inadecuadas estas medidas. Y yo quisiera traer a colación un ejemplo de ello, cuál es el caso de Berta Cáceres, a quien tuve el gusto de conocer y con quien tuve además muchos encuentros en razón de su trabajo. Esta lideresa lenca, hondureña, defensora del río Hualcarque, se enfrentó a la empresa de desarrollo energético Sociedad Anónima, conocida como DESA, por considerar que la concesión para la construcción de la represa hidroeléctrica Aguasarca causaba daños medioambientales, principalmente a la etnia lenca. En el 2016, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Berta es asesinada en su vivienda. A inicios del presente mes, Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de la empresa DESA, fue declarado culpable del asesinato de Berta Cáceres. La causa no está cerrada y los fiscales continúan investigando para identificar a más autores intelectuales de este crimen. En este caso, como en muchos otros en nuestra región, dan cuenta de la responsabilidad de las empresas y del Estado por no haber tomado medidas efectivas para garantizar que los proyectos se desarrollen en estricto respeto de los derechos humanos. Y al respecto me puedo dar una serie de ejemplos. Máxima Acuña,
en el Perú con la empresa Newmont y Yanacocha, el caso Bagua o Baguazo, conocido a raíz del conflicto que se origina porque el gobierno promueve o promovió una política de inversiones como parte de la ejecución del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, promulgó varios decretos legislativos que afectaban directamente a las comunidades indígenas de la Amazonía, el Diquís en Costa Rica, Chan 75, Barro Blanco en Panamá, por la construcción de hidroeléctricas en territorios indígenas. Estos casos lo que hacen es dar cuenta de la responsabilidad de las empresas y del Estado por no haber tomado medidas preventivas, efectivas, para garantizar los derechos humanos. La expansión de proyectos económicos de gran escala, entre ellos los hidroeléctricos ya mencionados, los extractivos agroindustriales, tala de árboles eólicos, han provocado conflictos sociales relacionados con la defensa de territorios, recursos naturales y el respeto de los derechos humanos. Las personas defensoras de los derechos de la tierra y del territorio, medio ambiente, exigen que los estados observen la debida diligencia en cuanto a la regulación de las actividades de la empresa y que las propias empresas respeten los derechos del consentimiento y la consulta de las comunidades afectadas por estos proyectos, proyectos que cada vez más atacan y amenazan la vida de las poblaciones y de las comunidades. El relator especial de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos ha señalado que en la práctica únicamente se podrían evitar las amenazas y los riesgos si se comprometen y abordan plenamente las causas y contextos que subyacen en el entorno hostil en los que trabajan las personas defensoras de los derechos humanos ambientales. Algunas de estas causas son la falta de transparencia, el acceso a la información oportuna, accesible y completa sobre sus planes y operaciones y los posibles impactos de estas intervenciones y de las intervenciones del Estado y de las empresas. Ausencia de procesos de consulta, como ya señalé, libre, previa, informada, mecanismos generales de participación real de los pueblos indígenas y afrodescendientes y tribales en el marco de las actividades empresariales. Son ignoradas, tenidas aparte, no son tomadas en cuenta. También hay inadecuados procesos de debida diligencia y prevención en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los daños a los cuales contribuyen las empresas y los estados. Y por supuesto, también es la corrupción parte de los problemas que se originan con los pueblos indígenas, que se originan con estos proyectos, la captura del Estado por la corrupción. Los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas establecen que los estados deben proteger a las personas contra las violaciones de los derechos humanos en territorios, incluidas las empresas. Veo que el tiempo se me va acabando y en ese sentido creo que es esencial señalar que el Estado debe garantizar el ejercicio del derecho a defender y a promover el respeto de los derechos humanos. Hay algo que es importante en este momento frente a la violencia ejercida contra las personas defensoras del ambiente y de la tierra y territorios, que exige a los estados, a las instituciones financieras internacionales, a las empresas y a otros agentes una política inmediata y concertada de tolerancia cero frente a las represalias y de su plena cooperación con cualquier investigación sobre los ataques de los que son víctimas los defensores de derechos humanos, al tiempo de garantizar la puesta en marcha de políticas y mecanismos para empoderar y proteger a las personas del ambiente. Es preciso reconocer una situación de vulnerabilidad extrema que requiere la implementación de medidas adecuadas. Es, por supuesto, importante que los estados reafirmen y reconozcan el papel que desempeñan los defensores de derechos humanos ambientales, que exijan que en el desarrollo de sus proyectos las empresas respeten y protegen a quienes defienden sus derechos, evitar la conflictividad social y el riesgo de poner en peligro la vida e integridad de las personas defensoras del ambiente. Se trata de actuar antes
y no después. Pero la realidad nos muestra que las cosas no son así. Me gustaría señalar después en los espacios mi experiencia con los relatores, tanto las relatorías de defensores de derechos humanos como las relatorías de los pueblos indígenas, que han contribuido de manera positiva a prevenir con su intervención las represalias contra personas defensoras del ambiente, las tierras y territorios. Sus análisis y recomendaciones han servido muchísimo para fijar una hoja de ruta y que los estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. A su vez han puesto énfasis en la responsabilidad del Estado y la que le cabe también a las empresas y a las financieras en el desarrollo de sus proyectos. Muchísimas gracias, Carmen Rosa. Creo que me ajusté. Definitivamente. No, estuvo muy bien hay mucho más por decir porque hay obligaciones, pero el tiempo no alcanza en 15 minutos y seguro mis colegas van a tocar también esos temas. Muchas gracias. Tendremos tiempo luego de hablar sobre tu experiencia. Bueno, Jaime, tienes 15 perdón, Guillermo primero, digamos en orden alfabético. Guillermo, tienes 15 minutos. Te avisaré cuando queden solamente 2. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecer la invitación a los organizadores y por supuesto, la pertinencia de elegir este tema importante y desde perspectiva de derechos. Saludar, por supuesto, a mis colegas. Agradecer a Carmen Rosa, que ya dijo el 25% de las cosas que iba a decir, con lo cual ahorramos tiempo. Con una audacia impenitente voy a tratar de tocar en los 15 minutos 4 temas, ¿no? Un poco la importancia del rol de los defensores de derechos humanos, asuntos ambientales, el tema de la conflictividad, el tema de las represalias y finalmente, en la misma línea que decía Carmen Rosa, el acuerdo de Escazú como oportunidad. Si recordamos, desde la época de los años 70, es que empieza a verse desde el punto de vista internacional los problemas ambientales ya no como algo local o regional, sino realmente como temas globales que afectan a toda la humanidad, ¿no? Y comienza cada vez más a hablarse del agujero de la capa del ozono, la pérdida de densidad, la contaminación transfronteriza, más modernamente la zoonosis, la posible causa de la pandemia que estamos experimentando, el cambio climático, y esto ha ido ingresando en la agenda internacional, en los noticieros y en la preocupación todos los días, ¿no? Esta creciente atención internacional, además, pese a que no se ha traducido en la misma medida en acciones prácticas ante la magnitud de los retos que tenemos, realmente la debemos al persistente trabajo de muchas personas, ¿no? De las comunidades afectadas, de la comunidad científica que nos ha dado la evidencia de la relación entre la actividad humana y el impacto ambiental, pero por supuesto de la persona defensora del ambiente, que han sido fundamentales para denunciar la destrucción, el impacto en la vida de millones de personas, pero también han sido quienes han propuesto alternativas, son las que han incluido esto en los temas de política pública. Dentro de eso, además, perdón un segundito, la agenda internacional, el impacto que ha tenido la protección del ambiente y la sostenibilidad, ha incluido temas fundamentales en la agenda internacional, como es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, o todos los compromisos que tienen que ver con el cambio climático. Hasta ahí bien, pero es un tema más de abogados. Es decir, la gran en la región es la implementación efectiva, ¿no? Está muy bien que esto aparezca en un tratado, en una ley, en una política, pero si no se implementa, no se transforma la realidad. Y ahí nuevamente las personas defensoras son unos actores absolutamente claves. Son los que pueden traducir las aspiraciones que hay en normas y en discursos en realidades.
Y acá algo importante, y reforzando lo que decía Carmen Rosa, estamos hablando de personas que dedican su vida a hacer realidad el derecho, desde el punto de vista de los derechos humanos, el derecho a un medio ambiente sano para toda la humanidad, pero evidentemente esto afecta a intereses muy poderosos de actores legales y actores ilegales, con una enorme capacidad de corrupción y también de violencia. Y por lo tanto, como ha dicho Carmen Rosa muy bien, y creo que todo el mundo lo sabe ahora, enfrentan amenazas, campañas de hostigamiento, desprestigio, estigmatización, acoso judicial, ataques y por último desapariciones y asesinatos. Y nuestra región, como ha sido recalcado acá, lidera estos temas, ¿no? Una enorme lista de personas han dado la vida por esto, ¿no? Y tras emblemáticos nombres como Chico Méndez, Blanca Janet Caguas o la señora Berta Cáceres que mencionaba Carmen Rosa, hay una larga lista de personas menos conocidas que han defendido esas mismas causas y que han tenido ese mismo final. Quienes defienden el ambiente hoy, ¿no? Antes exigían el reconocimiento de derechos, hoy exigen la aplicación de la ley, lo que aparece en la ley e instrumentos internacionales. Curiosamente, quien defiende la ley es criminalizado, es estigmatizado. A ellos que exigen la ley se les dice fanáticos, opuestos al desarrollo, vendidos a oscuros intereses, cuando en realidad, y aquí cito lo que dijo el relator sobre personas defensoras de derechos humanos, son ellos los que mantienen viva la esperanza de lograr un futuro más sostenible, próspero y equitativo, objetivo de la comunidad internacional, tal como pone manifiesto la aprobación de la Agenda 2030. En el tema de conflictividad socioambiental, la mayoría de los ataques contra estos defensores y defensoras, y sobre todo los más graves, tienen relación con la oposición o cuestionamiento de proyectos y políticas concretas. Estado de impactos ambientales y sociales de la agroindustria, la deforestación, la minería, un proyecto energético, una represa, una infraestructura de transporte. Y es aquí que la reacción de las personas y comunidades en defensa del ambiente son consideradas un obstáculo por quienes ven afectados sus poderosos intereses económicos. Es aquí que nace la conflictividad social en torno al ambiente, los recursos naturales, la tierra y el territorio. Y aquí voy a citar nuevamente al relator, esta vez más recientemente, que hace en su informe sobre personas defensoras ambientales en 2016. Dice, una de las causas sistémicas de los conflictos ambientales es el desequilibrio de poder entre los estados, las empresas y los defensores de derechos humanos ambientales. El origen número de conflictos sobre el medio ambiente reside en la explotación de recursos que no atiende las preocupaciones y demandas legítimas de las comunidades locales. Esas comunidades son extremadamente vulnerables a la explotación y el abuso, debido a que ya están marginadas y excluidas de la adopción de decisiones. El desequilibrio de poder se refleja en todos los procesos de adopción de decisiones, desde las primeras fases, como el momento de determinar la conveniencia de un proyecto, hasta la elaboración y posterior ejecución. En muchos casos, el desequilibrio de poder pretende reducir cada vez más el para la participación cívica a fin de silenciar la oposición a los de desarrollo. Bueno, no voy a hacer toda la cita, pero recomiendo leer porque es un análisis y una propuesta muy concreta. Entonces, muchas veces la palabra conflicto es usada en campañas de estigmatización para etiquetar de conflictivas a las personas y comunidades que exigen se proteja el medio ambiente. La estrategia lo que busca es instalar la idea, desafortunadamente a veces con éxito, que son personas, organizaciones y comunidades violentas, radicales, opuestas al diálogo, enemigas del progreso. Pocas veces la sociedad recibe otra versión de los hechos, que ciertos proyectos y actuaciones causan un daño objetivo al ambiente y desencadenan el conflicto social, que decisiones gravosas e impuestas sin información, consulta ni participación son la fuente del conflicto. Sin ser exhaustivo, la conflictividad puede obedecer a una
compleja red de responsabilidades, que incluye, a manera de ejemplo, autoridades que otorgan permisos para realizar actividades en territorio de comunidades y pueblos o zonas de gran valor ambiental sin informar, sin consultar, ni considerar adecuadamente los impactos ambientales y sociales. Empresas que deciden desarrollar proyectos sin evaluar los impactos de los mismos o a pesar de conocer predecibles impactos de sus actividades. Tribunales de justicia que desconocen las obligaciones de los estados y la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos, incluido el derecho al ambiente, e incumplen su deber de proteger este derecho, pero también de proteger a quienes lo defienden. Personas que participan o replican campañas de estigmatización, agentes de la fuerza pública, empresas privadas de seguridad, incluso grupos armados no estatales, que realizan acciones de represalia cuando se ejerce derechos como reunión pacífica, protesta social o libertad de expresión. Autoridades de diferente tipo, administrativas, investigación, procuración de justicia, que omiten adoptar medidas efectivas que hagan reparación y no repetición de esta dinámica e incluso patrones que se repiten. La inacción de autoridades responsables de garantizar la preservación del ambiente que incumplen sus funciones ante denuncias y transfieren la responsabilidad al final a las personas y comunidades. De hecho, hay prácticas frecuentes de actores vinculados a proyectos que, además, las prácticas son condenadas ya con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que minan la cohesión social y generan división al interior de los pueblos y comunidades. Por ejemplo, sustituir el derecho de la participación informada con una promesa de privilegios a algunas de las personas de la comunidad solo si el proyecto se materialice, con lo cual convierten en enemigos a quienes cuestionan o se oponen y ponen en mayor riesgo a quienes defienden el ambiente. Hay otros aspectos como condicionar, incluso tercerizar el deber estatal de garantía. Es decir, estamos hablando de pueblos y comunidades históricamente marginados, que no tienen acceso al agua, al saneamiento, a la salud, a la educación. Y de repente se presenta, bueno, si aceptan este proyecto, van a tener acceso a estos servicios, cuando es una obligación desde el Estado. El tema de las represalias. Una vez que el conflicto estalla, es muy probable que escale y puede llegar a la violencia. Por lo tanto, la principal medida de prevención de represalias es la prevención del propio conflicto. Para ello, se debe medir y considerar seriamente los impactos sociales, ambientales, de todo tipo de planes, programas, políticas, garantizar la transparencia sobre lo mismo, generar y poner a disposición de las personas afectadas toda la información. Además, no de cualquier manera, no voy a abarcar todos los temas, pero evidentemente, si lo que hay es un informe guardado en una oficina, en una capital, pues esto no va a ser asequible. Incluso si se pone en internet a estas comunidades no va a ser asequible. Si es el lenguaje técnico, poco se va a entender. O si es un idioma que no hablan, como es en el caso de los pueblos indígenas, pero tampoco se va a entender. Entonces tiene que ser transparente. No hay participación efectiva si no hay buena fe, si no se escucha con la intención de tomar en cuenta la preocupación. Si no, no hay posibilidad de decidir. Es un diálogo bidireccional. Y si el conflicto ya está en curso, pues hay que garantizar el acceso a la justicia. Pero todo conflicto siempre tiene una puerta para regresar al diálogo. No hablamos de actores de la misma talla, sino hay un desbalance de poder, pues esta disposición de estos grandes actores, como puede ser el Estado o estas grandes empresas, es absolutamente fundamental. Y voy a pasar directamente a la parte del acuerdo Escazú por cuestión de tiempo. Para algunas personas probablemente el escenario descrito podría parecer pesimista y las alternativas complicadas de emprender, ¿no? Por las complejas dinámicas que hay en nuestra región. Sin embargo, hoy creo que disponemos de las herramientas y la oportunidad para ir generando los cambios necesarios para que la defensa del medio ambiente en América Latina no sea una tarea heroica, indefensa ante las violencias, sino una causa compartida, apoyada, protegida tanto por el Estado como por la sociedad. Y una de estas herramientas, como bien ha dicho Carmen Rosa, es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, es decir, el Acuerdo de Escazú. El acuerdo además tiene la virtud que es impulsado por la CEPAL. Es un acuerdo de derechos humanos, pero es impulsado por la CEPAL,
que no es cuestión menor. No voy a volver a mencionar los temas que abarca, que ya los dijo Carmen Rosa. Lo que sí, si los estados dirigen su voluntad, sus políticas públicas y asignan los recursos necesarios para el efectivo cumplimiento de las obligaciones de estos 4 ejes del acuerdo, realmente pueden lograr un enorme avance en la prevención de los conflictos socioambientales, que es la principal fuente de inseguridad de quienes defienden el ambiente. Podrían convertir la imposición de proyectos, políticas, planes y programas en algo transparentes, con impactos ambientales medibles y públicos, con participación social efectiva e informada en la toma de decisiones, con procesos judiciales imparciales y oportunos. Esa es la realidad que busca el acuerdo, en cuyo marco las personas defensoras, y en particular quienes defienden el ambiente de todas las personas, puedan desarrollar su esencial tarea de forma libre y segura. Y acabo señalando lo que dijo la CEPAL. No podemos regresar de la pandemia a reconstruir el mismo modelo de desarrollo que ha generado la enorme desigualdad que hemos visto en nuestra región con la pandemia. Como plantea el secretario general, tras la pandemia debemos regresar para mejor a un modelo de desarrollo más inclusivo, respetuoso del ambiente, de los derechos humanos y el género. El Acuerdo de Escazú constituye una oportunidad histórica para cambiar el rumbo, para contribuir con la construcción de este nuevo modelo, construyendo a su vez un entorno seguro para quienes defienden el ambiente en la región. Las personas que defienden el ambiente defienden los derechos de todos y todas, defienden los derechos de las próximas generaciones, defienden con vidas el único planeta que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Fundamental lo que mencionas sobre cómo empoderar a los que velan por los derechos humanos. Es cómo se efectivizan las leyes que existen en las capitales de las regiones. Sin ellos no hay un cumplimiento. Jaime, tienes el piso, tienes 15 minutos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Agradezco la invitación de los organizadores. Es un placer compartir con Guillermo y Carmen Rosa, que colegas de hace un tiempo en la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Ya Carmen Rosa y Guillermo han ahondado y profundizado suficientemente sobre varios aspectos referidos a los estándares internacionales, incluso referidos a la situación que afrontan las comunidades y liderazgos sociales frente a los conflictos ambientales o en relación con los conflictos ambientales. Yo voy a tratar de no repetir, aunque va a ser un tanto difícil, pero voy a referirme fundamentalmente a la experiencia de atender situaciones relacionadas con violencias o anuncios de violencia contra comunidades en el marco de un trabajo que me fue encomendado cuando trabajé para la oficina en relación con el diálogo con las empresas y por supuesto con las autoridades en relación con este y otros asuntos, pero voy a referirme específicamente al tema de la conversación con comunidades y con empresas y con el Estado en relación con los fenómenos de amenazas o riesgos contra la vida, la libertad y la integridad de las personas pertenecientes a las comunidades reclamantes. Creo que allí es muy relevante indicar que, por supuesto, si las empresas cumplieran y se atuvieran con mayor rigor a las obligaciones de debida diligencia que están establecidos en los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos en relación a atender, digamos, con suficiente tiempo, muy previamente al desarrollo de sus operaciones, el tipo de riesgos de toda naturaleza en materia de derechos humanos, incluyendo, por supuesto, los riesgos ambientales, muy seguramente muchas de las cosas que estamos tratando no ocurrirían o ocurrirían en un menor grado. Y entonces, digamos, esta sería una prevención muy temprana a las situaciones de riesgo y amenazas contra la vida. Pero yo voy a ir un poco más adelante en las circunstancias en las que, habiendo no previsto o habiendo previsto de forma no suficiente tales impactos, o
emergiendo, aunque se hayan previsto, emergiendo controversias con las comunidades en relación con la naturaleza de tales impactos, porque puede ocurrir que una empresa o una institución encargada de los temas ambientales admita que un proyecto es viable y ambientalmente no ocasiona riesgos importantes, puede ser que las comunidades consideren que sí, y ahí hay una controversia que, digamos, en principio debe transcurrir de manera sana. Las empresas podrían, y el Estado tendrían el derecho de considerar que sus argumentos respecto al escaso o nulo o menor impacto ambiental, que sus estudios han concluido esto y tienen el derecho a defender tal opinión y defender, digamos, el desarrollo de un proyecto determinado. Pero eso debe hacerse atendiendo, por supuesto, y Guillermo ahondó en eso, debe hacerse en un diálogo serio y de buena fe con las comunidades. Pero aún así, ese diálogo puede no rendir frutos. Ese diálogo puede no resultar adecuado y suficiente para despejar las preocupaciones de las comunidades. Y las comunidades pueden optar por formas de protesta o formas de reclamación, tanto jurídica como, digamos, lo que significaría hacer plantones, marchas, etcétera, que llamen la atención de la sociedad, llamen la atención de las empresas o de los dueños del proyecto, no necesariamente siempre son empresas, sobre sus preocupaciones en relación con impactos ambientales. Y allí es donde, digamos, la situación se hace más cercana a los problemas de riesgos de represalias y violencia contra liderazgos sociales o comunidades enteras. Y esto está fundamentalmente asociado a la manera como las empresas y el Estado asuman la respuesta frente a esas protestas, frente a esas expresiones de inconformidad que pueden desarrollarse en el ambiente más pacífico o eventualmente pueden adquirir características que pueden tornarse relativamente violentas o expresiones que puedan las autoridades o las empresas considerar que son expresiones de violencia sin serlo. Una parálisis de una operación empresarial afectando el curso de las operaciones de la empresa habitualmente tiende a ser calificado como un acto de violencia, como una vía de hecho, y se recurre con muchísima frecuencia a que las autoridades de policía o incluso en ocasiones en ciertas zonas las autoridades militares intervengan las protestas sociales. Y allí empiezan a sobrevenir, digamos, situaciones que empiezan a elevar el nivel de tensiones, de una controversia sobre un tema de impacto ambiental, que no es menor, pero que puede transcurrir de manera civilizada, puede pasarse a el uso de la fuerza, el uso incluso excesivo de la fuerza o incluso el uso letal de la fuerza, frente a circunstancias en las que las protestas son en principio pacíficas. Esta discusión recientemente en Colombia la hemos tenido en relación con las situaciones ocurridas recientemente en el paro nacional. No voy a entrar en ello muy a fondo, pero esta discusión sobre el carácter pacífico o no de las movilizaciones y los deberes del Estado frente a esas protestas cuando podrían estar incurriendo en actos de violencia. Es una discusión extensa, pero en síntesis el asunto es qué es lo que puede denominarse violencia y qué no, y cuándo ciertas autoridades pueden interpretar equívocamente, incluso de manera deliberada y con propósitos de impedir la protesta, interpretar que una movilización social que ha incurrido en asuntos como, por ejemplo, paralizar la operación de una empresa, es un acto de violencia. Y entonces ocurre que se produce la intervención con saldos, no siempre, pero muchas veces, de heridos y personas fallecidas, etcétera, personas o puestas en prisión o investigadas judicialmente, etcétera. Pero más allá de eso, más allá de los sucesos en el momento en que se producen intervenciones policiales para sofocar una protesta social, con mucha frecuencia a ellos siguen
y ya se mencionó por parte de tanto de Carmen Rosa como de Guillermo, a ello pueden seguirse o siguen habitualmente acusaciones, descalificaciones, destigmatizaciones contra esas comunidades, generalmente acusándolas, como se dijo, de ser enemigas del progreso, acusándolas, peor aún, de realizar actos de violencia, pero más grave aún, acusándolas de pertenencia o cooperación o colaboración con grupos al margen de la ley. Y en una situación como la de este país y otros de la región, quizás este país es particularmente grave en esa materia, donde persisten conflictos armados, ese tipo de expresiones pueden constituir acciones, hechos que provoquen que contra esas comunidades y liderazgos terceros, en este caso grupos al margen de la ley, decidan llevar a cabo acciones de violencia o de amenaza de violencia contra las comunidades. Aquí la discusión que con frecuencia se presenta por parte de las empresas y de las autoridades es que no se les puede adjudicar la responsabilidad de una amenaza que proviene de un grupo armado por el hecho de que ellas expresen sus opiniones sobre la forma como las protestas transcurren. Esta es una forma de eludir realmente las responsabilidades. Muy probable una acusación o una estigmatización en un ambiente donde no existen formas de violencia generalizada y presencia de grupos al margen de la ley que toman control sobre territorios enteros, probablemente sea un daño contra la honra y la dignidad de las personas y las organizaciones, que no es menor, pero en circunstancias de conflicto armado o de violencia generalizada en determinadas regiones, no hay duda que allí, con este tipo de estigmatizaciones y descalificaciones, no se está frente a una situación solamente de amenaza, de daño al derecho a la dignidad y al buen nombre de las personas, sino que se está frente a las circunstancias de poder provocar violencia, incluso por parte de las propias autoridades, pero sobre todo por parte de grupos al margen de la ley. De manera que creo que es muy, muy relevante insistir tanto a las autoridades como a las empresas, a los dueños de proyectos de gran inversión en las zonas que provocan ese tipo de movilizaciones sociales, la necesidad de que procuren la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos, ya que no han sido prevenidos, y evitar que se estimule con su actuación el escalamiento de formas de violencia contra las comunidades. Y en esto quiero indicar que es posible avanzar. Yo quisiera no ser pesimista, la realidad tiende a llevarlo a uno al pesimismo absoluto, pero quiero indicar que con ocasión de estos diálogos sobre estos asuntos tan serios con las empresas, cuando en sus zonas se producen aún situaciones de amenaza o represalias contra líderes locales que se oponen a ciertas operaciones empresariales o ciertos proyectos de inversión de infraestructura, en ese diálogo logramos en varias oportunidades que las empresas y las autoridades expresaran públicamente, en lugar de acusaciones y estigmatizaciones, expresaran públicamente el reconocimiento a la legitimidad de los líderes sociales y de las organizaciones que se oponen con motivos que pueden ser discutibles para las empresas, pero con motivos que, digamos, las comunidades alegan en relación con los impactos ambientales y con los impactos sociales de las empresas. Puedo decir que, y sería muy interesante poder, si se quiere, consultar la información al respecto, que varias empresas nacionales han expresado ya en oportunidades diferentes su condena a los actos de violencia y de amenaza contra líderes sociales en las zonas de operación. Han expresado que reconocen en esas organizaciones y en esas personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales la legitimidad de su actuación.
independientemente de que se reservan, por supuesto, el derecho de controvertir sus opiniones. Y esto, si bien no resultaría suficiente y no resulta suficiente, es un paso relevante hacia la búsqueda de una manera, una nueva forma de abordar la conflictividad social, una nueva forma de enfrentar los conflictos sociales. A ese respecto, es importante también indicar que un organismo que se conoce como el Comité Minero Energético en Colombia, que es una iniciativa de multiactor, básicamente compuesto por grandes empresas minero-energéticas y algunas entidades públicas y algunas organizaciones no gubernamentales, expidió hace ya más de 3 años una directiva, unas recomendaciones a las empresas respecto de cómo administrar los conflictos sociales cuando estos no han podido ser prevenidos y han llegado a escalar en situaciones de conflictividad e incluso de violencia, poniendo sobre las empresas la responsabilidad de dar un manejo adecuado a estos asuntos. Y parte de eso significa que las empresas reconozcan que en las zonas de donde operan, no pueden simplemente refugiarse en la idea de que el Estado administre los problemas del orden público sin su injerencia, como cuando alguien que tiene algún riesgo, estima que tiene un riesgo a su seguridad, encomienda que alguien proteja su casa y no se ocupa de preguntar de qué manera protegería su casa. Las empresas tienen la obligación y el deber de asegurarse cuando reclaman la protección del Estado frente a situaciones que consideran amenazan sus intereses, tienen el deber de indicar al Estado que espera que la protección que ofrezca el Estado se atenga claramente a los principios de derechos humanos, y en estos casos significa que las instituciones públicas no pueden hacer uso abusivo de la fuerza para enfrentar conflictividades sociales, no pueden realizar estigmatizaciones y llevar a cabo detenciones arbitrarias y juicios injustos o arbitrarios contra las personas. Si las empresas ahondaran en esta problemática, asumieran cada vez nuevos compromisos en esta materia, no solamente de hacer declaraciones públicas, sino también en el conocimiento que puedan tener de situaciones de riesgo o de situaciones que puedan amenazar la vida, la seguridad y la integridad de personas que se oponen a sus proyectos, asumir algún tipo de gestión propia y de gestión ante las autoridades para procurar la protección de esas personas. Creo que si eso se avanza en ese camino, por supuesto se estará mucho más cerca de poder hablar con mayor claridad de la posibilidad de que esas comunidades puedan ser protegidas en sus derechos. Para eso, me parece muy importante que tanto las empresas como las instituciones públicas responsables de los temas de prevención y protección superen ciertas dificultades, yo diría en ocasiones taras, en relación con la comprensión de los riesgos de las comunidades y de los liderazgos. Ocurre con mucha frecuencia que las autoridades desatienden o no dan importancia o desconocen los niveles de riesgo que las comunidades alegan tener o los liderazgos alegan tener, pretendiendo que estas comunidades y estos liderazgos puedan demostrar, probar la existencia del riesgo cuando existen informaciones que permiten sospechar razonablemente que efectivamente un riesgo contra la vida puede estar en curso, cuando precisamente una persona o una comunidad ha recibido acusaciones y estigmatizaciones y ellas llevan a cabo su actividad en zonas de presencia de grupos armados irregulares y en zonas de alta conflictividad, donde alta violencia, de altos niveles de violencia. Las autoridades y las empresas deberían partir del principio de buena fe para dar crédito a las alegaciones por parte de las comunidades de la existencia de amenazas o de represalias contra sus miembros con ocasión de su trabajo a favor de el medio ambiente. Otro asunto que nos parece, o que me parece clave insistir acá, es la necesidad de que tanto las empresas como las autoridades
eviten asumir o tomar como forma previa a asumir cualquier responsabilidad de protección, a que las comunidades o las personas puedan demostrar que el riesgo que alegan tener es un riesgo que tiene un nexo directo causal con las luchas sociales que desarrollan. Y en ocasiones esta exigencia ha conducido a que personas que no logran o las autoridades no dan crédito a que existe una motivación de causarle daño por parte de alguien, generalmente un grupo armado, en razón de su liderazgo, de su activismo social, han recibido ataques, incluso ataques letales, y las autoridades han salido a explicar que o no tenían conocimiento o no sabían de la amenaza, o la amenaza no era tal, o probablemente las características o las motivaciones pudieron ser otras. Son bien conocidas algunas declaraciones de ministros de defensa en el país, por fortuna no todos, pero frecuentes, en el sentido de adjudicar como motivaciones a las amenazas, incluso contra los ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos a nivel local, el que realizan actividades que no se sabe cuáles son, de que tienen compañías que quizás no son las más adecuadas, que tienen líos de faldas o cualquiera otra de este tipo de explicaciones para no admitir y reconocer que las personas fallecieron o fueron víctimas de atentados relacionados con el trabajo que desarrollan en contra de determinadas actividades empresariales. Yo creo que finalmente decir, ya creo que el tiempo se está... Finalmente decir, es muy importante, y saludo mucho que el BID se ocupe de un tiempo para cada de estos asuntos, que las entidades de financiamiento internacional pongan el acento sobre estos asuntos en relación con los usuarios de sus servicios. Es decir, cuando el BID o cualquier otro organismo internacional de financiamiento decide financiar un proyecto, debe tomar en cuenta que ese proyecto puede eventualmente estarse realizando o proyectar realizarse en una zona donde hay conflicto armado o violencia generalizada, y que es probable que ocurran allí conflictividades sociales. Advertir previamente por parte de estos organismos de financiamiento a las empresas o entidades que son beneficiarios de su financiamiento, que tienen una política de cero tolerancia, y que además de ello la violación de esa política, de ese principio de cero tolerancia podría tener repercusiones, sería muy, muy relevante en términos de disuadir a quien no lo sea por convicción de que no puede dar cualquier tipo de trámite a las controversias con las comunidades a nivel local sobre los impactos ambientales. Gracias. Gracias a ti, Jaime. Fundamental lo que mencionas sobre el rol de las empresas y el rol de los organismos internacionales que hacen inversión de impacto. Porque si bien están invirtiendo para generar un ingreso económico, deberían de cierta manera asegurarse que lo que están haciendo no está generando ningún daño adicional que va a generar un costo económico también para ellos, ¿no? Entonces es una situación en la que, así como la sociedad está ayudando con su territorio y su gente y su región a una empresa, es el rol de la empresa de adoptar un rol de defensa de estas personas. Y en ese sentido deberían adoptar un rol de defensores de derechos humanos y medio ambiente también. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Abrimos el espacio a preguntas de la audiencia. La pueden escribir ahí en el chat. Entre tanto, nosotros podemos ir hablando sobre los temas. Carmen Rosa, tú querías hablar un poco más sobre tu experiencia. Si alguno de ustedes quiere reaccionar a alguna de las intervenciones del otro, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy importante
las intervenciones de mis colegas porque han como puesto en contexto, por supuesto, todo lo que hay que desarrollar o todo lo que merece tomarse en cuenta en ese diálogo con las empresas y las partes afectadas por los proyectos. En varias de las intervenciones que tocó en razón de los conflictos sociales ocurridos aquí en Centroamérica y también en el Perú, las mesas de diálogo fueron un espacio muy importante para poner de presente cuáles eran las bases del conflicto, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que sucedía y qué era lo que demandaban también las personas o los defensores del ambiente, las tierras y los territorios. Siendo muy básico empezar por señalar, por ejemplo, patrones comunes, y era la falta o la ausencia de compromisos por parte de las empresas, la falta de información clara, pero lamentablemente esas mesas de diálogo ocurren no como medida preventiva, ocurren para evitar el escalamiento del conflicto, pero de otro lado, ya cuando la situación ha explotado, cuando hay muertos, cuando hay heridos, cuando hay todas las situaciones que uno no quisiera y no se puede imaginar que pueden suceder a raíz de esa falta de conciencia de la importancia de desarrollar la consulta previa, el consentimiento libre e informado, por ejemplo, en los casos de los pueblos indígenas, y sobre todo de mostrar cuáles podrían ser los efectos de aquellas intervenciones estatales. Recuerdo con claridad una mesa de diálogo a raíz de una ley que impedía o que transformaba totalmente una lucha y un logro de los pueblos indígenas, que era la Ley 10 de la comarca Nove Buglé, aquí en Panamá, y que significaba, sobre todo a todas luces, la apertura a llevarse a cabo exploraciones, construcción de hidroeléctricas, y donde las partes que se sentaron en esa mesa, a pesar de las dificultades iniciales de la participación de la Iglesia, de las propias autoridades nacionales e incluso del apoyo de Naciones Unidas, fue como moldeándose conforme pasaron las semanas, porque fueron creo que más de 10 días que estuvimos sentados tratando no solo de hacer un ejercicio que permitiera, de un lado, concienciar al Estado de cuáles eran sus obligaciones, pero del otro lado también cuáles eran las medidas posibles que permitieran revocar o retroceder o, por último, modificar las normas en el caso de Panamá. Esas negociaciones llevaron tiras y jales, espacios de diálogo entre los propios pueblos indígenas, las comarcas, las cacicas en ese caso, porque aquí hay pueblos cuya naturaleza está reconocida en la Constitución y tienen comarcas definidas, era cómo poder llegar o moderar aquellas situaciones que estaban puestas en la ley, que debían ser modificadas en beneficio, por supuesto, de lo que había sido un logro para los pueblos indígenas. Esos espacios son sumamente difíciles y, como ya lo dijo Guillermo y también lo dijo Jaime, hay que partir de la buena fe, de la confianza, de crear condiciones de confianza, pero esas condiciones de confianza deben de partir de no generar amenazas o mostrarse como poderosos frente a los pueblos indígenas porque son Estado, sino generar sobre todo condiciones como para mejorar, para, como lo señalaba Jaime, hacer que ese cambio se concrete. Lamentablemente, hasta el día de hoy, lo estamos viendo en nuestra región, se han hecho muchos esfuerzos, pero esos esfuerzos e incluso conclusiones a las que se llegan en mesas de diálogo, mesas de concertación, mesas de negociación, muchas veces no se traducen en realidades. Y este es el grave problema y genera una doble victimización, genera una frustración también para los pueblos indígenas y los lleva a que escale el conflicto social.
creo que es Carmen. muy importante. Sí, ahí paro. Sí, qué No pena te con preocupes. todos, con la audiencia y con todos No te ustedes. preocupes. Resulta que por el retraso que tuvimos al principio, los colegas de sistemas me avisan que debemos cortar ya en 3 minutos. Entonces, desafortunadamente, no va a haber tiempo para preguntas ni para más intervenciones, pero creo que hemos tenido una conversación muy rica. Creo que quedó claro que el tema de las represalias es fundamental para la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Quedó claro que esto es algo que afecta a toda la sociedad. Quedó claro que el desequilibrio de los poderes es uno de los que incrementa la conflictividad social y ambiental, y que esto resulta, por supuesto, en represalias, que es desafortunado, y que es gracias a los defensores de los derechos humanos que se logra generar cambio y que se logran, de cierta manera, cumplir las leyes que velan por los derechos ambientales y sociales y derechos humanos de la sociedad, especialmente en la región de América Latina. Así que muchísimas gracias a los tres. De este tema se pueden hacer otros 3 paneles, así que ojalá en algún momento nos podamos volver a encontrar y sigamos hablando de esto. Desde el grupo BID estamos muy atentos a todo lo que ustedes tengan que decir y siempre tratando de dar ejemplo también para el resto de la región. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, muy amable, gracias, saludos, adiós, Adiós. gracias.